Son las 8:34. Saludamos al destacado periodista ecuatoriano, al licenciado Jorge Ortiz, productor del programa Decisiones, que se transmite en esta emisora los fines de semana. Jorge, bienvenido. Hay muchos puntos que analizar en el país. Esperemos tocar por lo menos algunos de los principales, entre ellos el desarrollo del juicio político. Pero iniciemos por el tema de la seguridad. Una decisión motivada por los mensajes que recibe de diversas maneras el gobierno nacional. El presidente de la República se ha dado en esta semana. Los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo tendrán una participación decidida y activa en materia de seguridad. ¿Cómo ha mirado usted esta decisión del gobierno? Bueno, me parecía que ese cambio y muchos otros que tiene que hacer el gobierno era sin duda necesario. Había que poner al frente del tema de seguridad personas con experiencia en el tema. Ahora, el problema parecería ser en general en el gobierno del presidente Guillermo Lasso que el presidente no permite a los funcionarios que desarrollen sus capacidades y sus atribuciones plenamente. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de la comunicación. Evidentemente, después de 4 secretarios, tenemos que decir, no es un problema de que ha elegido mal a los secretarios, sino que no les ha dado los instrumentos como para que ellos desarrollen una comunicación del gobierno eficiente. Me temo que pueda hacer lo mismo en el tema de seguridad, que el presidente de la República no esté dispuesto, como parece que no lo está en muchas materias, a darles a los dos generales, el general Bravo y el general Moncayo, todas las herramientas necesarias para efectuar una batalla inmediata y contundente contra el crimen organizado, porque eso es lo que necesita el país, una batalla inmediata y contundente, no medidas a largo plazo, como decir, vamos a incorporar policías y vamos a poner 500 más aquí, 800 más allá. Se requiere bastante más que eso. Usted, por su larga trayectoria periodística en la capital de la República, conoce a los personajes, conoce muy bien a Paco Moncayo, exalcalde de la capital de la República y con tantas dignidades que ha tenido. Dirigió también el ejército ecuatoriano. Wagner Bravo, para nosotros es un personaje casi desconocido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre los atributos profesionales, sobre todo en materia de seguridad, que tienen estos dos funcionarios, el uno funcionario, el otro consejero del presidente recientemente nombrados. Como usted bien lo dijo, Gustavo, el general Paco Moncayo es un hombre muy bien conocido en todo el país, es singularmente en Quito, desde luego, porque fue alcalde durante 2 periodos, y si bien su primera administración fue lenta, fue pedregosa, no avanzó con la rapidez con que los ciudadanos lo demandaban, pero en su segunda administración tuvo resultados exitosos que hicieron que el balance general de su labor como alcalde fuera bueno. Al general Bravo no lo conozco, no puedo decir mayor cosa de él, pero entiendo que si es que el presidente los eligió, entiendo que se habrá asesorado bien, no siempre lo hace, más bien dicho, casi nunca lo hace y por eso se equivoca tanto en los nombramientos, pero supongo que esta vez, estando el tema de seguridad en una situación tan crítica, debe haber oído a alguien. Parece que esa no es una virtud del presidente Lasso, oír, escuchar, preguntar, pedir opiniones. Espero que esta vez sí lo haya hecho y haya elegido 2 personas que, además de su prestigio como oficiales en sus respectivas armas, tengan conocimientos del tema de seguridad, que obviamente se requiere esos conocimientos y se requiere una capacidad de decisión absolutamente urgente. Paco Moncayo, en recientes declaraciones para este medio de comunicación, dejó entrever algo de lo que podrían ser sus políticas. Dijo no estar de acuerdo, por ejemplo, con el porte de armas. Señaló que las armas estarán a disposición de gente que tenga un cierto nivel económico, y por supuesto también este nivel económico está presente en los grupos delincuenciales organizados. Por otra parte, habló de la necesidad de alguna manera, lo que no se ha hecho, reemplazar ese papel que jugaba en el control del narcotráfico la base de Manta, y hizo un llamado también a que esta lucha contra la delincuencia por la seguridad sea una lucha común de todos los estratos de la sociedad ecuatoriana.
En esta última parte estoy plenamente de acuerdo, ¿no? La seguridad, como todos los temas que nos afectan a los ciudadanos, tiene que ser responsabilidad de todos los ciudadanos. Con mucha frecuencia en el Ecuador queremos que el gobierno, ya sea el gobierno central o el gobierno local, nos resuelva todos los problemas y nosotros estar sentados en nuestra casa esperando esas soluciones sin participar en ellas. Y eso no es la forma de lograr soluciones. Las soluciones a los problemas de la sociedad tienen que hacerlas, tienen que salir de toda la sociedad, encabezadas desde luego por el respectivo gobierno. Creo yo que la lucha contra la seguridad debe ser una lucha en que tenemos por la seguridad debe ser una lucha en la que participemos todos los ciudadanos, aunque yo también estoy de acuerdo con eso que ha dicho el general Moncayo. No tiene sentido esto del libre porte de armas o de la laxitud en la entrega de permisos. No creo que esa sea la solución. Sí creo que es indispensable pues ir a las causas del problema. Y yo creo que, si es que me permite un instante, Gustavo, las causas del problema tienen ya muchos años. Se ha dado a decir estas últimas semanas o meses, especialmente por parte de los correístas más obtusos, que este problema empezó en el año 2021 y que ha sido la inacción y la indecisión de Lasso lo que ha precipitado la inseguridad. Eso es una tontería. Un problema de esa magnitud, un estallido de esta gravedad no empieza de un día para el otro, tiene años. Y probablemente las semillas de esta violencia se plantaron hace años, en el año 2007 seguramente, cuando llegó el presidente Correa al poder. Y según parece, pues hay muchas indicaciones de que así fue, pues estableció una especie de pacto, no sé si expreso o tácito, con las bandas, para que ellas operen con cierta libertad a cambio de que no le generen problemas al gobierno, no generen violencia en las cárceles, por ejemplo. Ese pacto parecería que se mantuvo, pero cuando ya se fue Correa, los nuevos gobiernos, primero el de Lenín Moreno, ahora sobre todo el de Guillermo Lasso, reanudaron la cooperación y la ayuda norteamericana, y con eso empezó la lucha contra el narcotráfico en serio. Empezaron los decomisos de droga en cantidades muy significativas, y claro, la venganza de las bandas fue generar la violencia primero en las cárceles y después en toda la sociedad. Es decir, creo que los problemas del estallido delincuencial actual, el problema grave de la inseguridad, no es un problema ni momentáneo ni coyuntural, es un problema estructural y hay que atacarlo estructuralmente. Vayamos al tema del juicio político, que llegó a un punto culminante, por lo menos terminó ya esta etapa de evaluación de pruebas y comparecencia de testigos. Los legisladores interpelantes terminaron también en medio de la polémica. Mireya Pazmiño ha denunciado en la Fiscalía al presidente Guillermo Lasso reiteradamente, ha evitado dar más declaraciones señalando que ella no es la acusada, y por otra parte el asambleísta Fernando Villavicencio presentó una denuncia contra esta legisladora. En todo caso, se abre ya una nueva etapa en la cual se tiene que motivar o no el juicio político al presidente de la República. Culminó la sesión de ayer con una proclama que hizo Edgar Neira, el abogado del presidente de la República, pidiendo a los asambleístas no recomendar el enjuiciamiento político al presidente de la República, argumentando fundamentalmente que no se había probado la existencia de peculado. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta etapa? ¿Qué conclusiones tiene sobre el mismo? Creo que en efecto no ha sido demostrado el peculado presuntamente cometido por el presidente de la República. Creo que es una acusación política muy mal fundamentada jurídicamente por parte de los asambleístas acusadores, asambleístas y asambleístas, lo tendría que decir así en su pintoresco lenguaje, asambleístas y asambleístas, fundamentaron muy mal el juicio político, y el juicio político se le está desmoronando. Es evidente que no están consiguiendo los votos necesarios para destituir a Lasso. Ahora bien, el manejo político de Lasso sigue siendo muy malo. Mejoró algo, convaleció un poco con la presencia del ministro Cucalón, pero en general el manejo político del gobierno sigue siendo muy deficiente. Y claro, un juicio político, especialmente en el Congreso ecuatoriano, es un juicio político que se resuelve no con argumentos, sino con votos. Está claro que los argumentos están a favor de la defensa, mientras que los votos parece que están a favor de la acusación, pues no se sabe.
En todo caso, la señora Pazmiño, la señora Veloz han tenido unos papeles muy tristes, muy pobres, han hecho unos papelones muy significativos, han dicho algunas de las frases más ridículas dichas en los últimos años en el Ecuador. También el asambleísta Cuero, cuando dijo que no deben probar el peculado. En un juicio no hay que probar la acusación, es una tontería monumental. El señor Cuero debería irse a su casa y no salir un buen tiempo, porque se le debería caer la cara de vergüenza. Pero, en fin, lo dijeron, son tonterías que dijeron, pero el problema es los votos. Si es que el correísmo y sus socios de socialcristianos tienen los votos y consiguen unos votos más, lo destituirán a Lasso, aunque no hayan logrado demostrar nada de la acusación. Es evidente que fue una acusación jurídicamente muy pobre, muy improvisada, muy hecha a empujones. Y después esos asambleístas pues no tienen ni los conocimientos, ni la experiencia, ni la inteligencia, ni el dominio del idioma español suficientes como para poder expresarse y darle algún sustento a su acusación. Han quedado muy mal, pero si tienen los votos, lo destituirán a Lasso, y los correístas y los nepotistas meterán al Ecuador en un periodo de incertidumbre verdaderamente peligroso, en que la economía se parará más de lo que la han parado ya. Sí, la recomendación de la Asamblea, de la Comisión de Fiscalización, va porque se dé el juicio político, se motive el juicio político. Vendrá eventualmente un momento o momentos en los cuales el debate oral tendrá que darse en la Asamblea, con la presencia del presidente de la República, con la actuación de los legisladores. Por esta razón, hoy que dialogamos con Edgar Neira, el abogado del presidente, le preguntábamos o le pedíamos un juicio de valor sobre con quiénes se enfrentan los 4 legisladores. Él, en una actitud muy prudente, dijo que ni el presidente de la República ni él harían juicios de valor sobre los legisladores. Pero le preguntamos a usted, en este que debería ser el cenáculo de la comunicación oral, ¿cómo ha visto el desempeño de Viviana Veloz, de Rodrigo Fajardo, de Pedro Zapata, de Mireya Pazmiño? Pues me ha dado mucha pena. Me ha dado mucha pena por ver el bajísimo nivel intelectual de algunos de nuestros asambleístas, entre ellos de estos 4, especialmente las 2 señoras, que pues han demostrado una incapacidad para razonar más o menos coherentemente, que nos hace pensar pues que la política ecuatoriana esté quizás en su peor momento en la historia, ¿no? Nunca el Ecuador estuvo tan mal representado como lo está ahora, por lo menos en esa Asamblea Nacional. Pues el cociente intelectual medio es verdaderamente penoso, el nivel de ignorancia es muy bajo, es muy alto, el nivel de ignorancia es muy alto, el nivel de conocimientos es muy bajo, pero además hay un hecho que a mí me llama la atención. Pancho Huerta decía de algunas personas que eran tontos pomposos, que sean tontos que a pesar de ser tontos hablan y se exponen a desnudar su tontería. Pues yo creo que en esta asamblea se ha visto muchos tontos pomposos, ¿no? Tontos que, siendo tontos, en vez de callarse y reconocer su tontería y ser modestos y parcos, pues son todo lo contrario, exhibicionistas, ruidosos, escandalosos. Y creo que entre los asambleístas acusadores puede darse ese fenómeno de la tontería pomposa. Es una pena porque el Ecuador está muy mal representado. Tienen la culpa esos asambleístas, desde luego. Tienen la culpa también, desde luego, los líderes políticos que han candidatizado a semejantes pobres especímenes a cargos de responsabilidad y de importancia. Pero también tenemos responsabilidad a los ecuatorianos, que no nos hemos sabido rebelar contra esos malos políticos que, en vez de ayudar a la solución de los problemas del país, los agravan día tras día tras día. Ahora, es evidente que el juicio político no va a culminar antes de que se den elecciones en el Parlamento. Está muy cerca la fecha, el 14 de mayo. Y está en la mira la reorganización que podría darse allí. Bajo esta situación hay ya algunos candidatos. Está Virgilio Saquicela, están los asambleístas Holguín, Torres y Novoa.
predispuestos a una especie de campaña electoral, negociaciones, cabildeos en estos días para tratar de lograr la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted el futuro de esta función del Estado? Un futuro tormentoso, oscuro, desesperante. Cualquiera de los 4 asambleístas que fuera elegido, pues no le auguran a la Asamblea nada mejor. Al contrario, mantener ese nivel de medianía absoluta, de mediocridad total que lo caracteriza ahora. Es una pena que no hay en esa Asamblea los votos suficientes como para buscar a un asambleísta más preparado, más capaz, a un hombre fuerte, a una mujer inteligente, a una persona con capacidad de dirigir la Asamblea y llevar y corregir el rumbo actual. Veo que el futuro, que el presente es malo y que el futuro pinta todavía peor. ¿Qué responsabilidad tiene la Asamblea en la situación actual? Pues más allá del bajísimo debate político que existe, la baja calidad, me refiero a la falta de argumentaciones contundentes, el desconocimiento incluso de leyes y reglamentos que no debería suceder entre los asambleístas, hay una producción de leyes que se viene dando. ¿Qué evaluación también puede hacer usted de este ya segundo año de la Asamblea Nacional? Mira, Gustavo, yo creo que esa frase que tan repetida y tan conocida de Winston Churchill, de que la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás, es una afirmación absolutamente válida. La democracia, con todas sus deficiencias, ineficiencias e insuficiencias, es el único sistema en el que el ser humano podemos vivir con dignidad y podemos aspirar a un futuro mejor, por un hecho que a mí me parece sobre todo, ese hecho me parece fundamental, el más importante de todos, y es que la democracia, al tener un órgano como el Poder Legislativo, permite que los conflictos de las sociedades, las discrepancias, las diferencias, los diferentes enfoques, se resuelvan mediante el debate. Ese es el Congreso, ¿no? Para eso deben servir los congresos, para procesar los conflictos políticos de las sociedades. Pero obviamente, para procesar los conflictos, los diferentes puntos de vista, las posiciones encontradas, se requiere que quienes van al Congreso tengan un mínimo de capacidad intelectual y un mínimo de conocimiento, de manera que en efecto se produzcan los debates por medio de los cuales se procesen esas diferencias y se lleguen a soluciones, se pase de la tesis, se enfrente a la antítesis y se llegue a síntesis. Pues en el Ecuador, con la mediocridad absoluta de los integrantes de la Asamblea actual, habrá una que otra excepción, pero muy una que otra. Es imposible que el Poder Legislativo, el Congreso, cumpla su función, porque no se están procesando ahí los conflictos políticos de la sociedad, simplemente porque los asambleístas no tienen el talento para hacerlo, y más bien, metiéndose, por ejemplo, en este juicio político sin siquiera fundamentarlo bien. Pues lo que se hace es agravar la situación del país, generar más tensión política, lo cual significa más efervescencia social y lo cual significa más parálisis económica. Es decir, el Congreso, en vez de aportar con eso que es fundamental, el procesamiento de los problemas políticos, el Congreso actual, la Asamblea Nacional actual, lo que ha hecho es agravar los problemas políticos, agravar las tensiones sociales y dañar aún más la economía. Es decir, el Congreso es parte indudable, directamente responsable de gran parte de la crisis, del estancamiento, de los problemas, de las incertidumbres que sufre actualmente el Ecuador. Y la Asamblea Nacional no puede lavarse las manos, es culpable directa, responsable directa de mucho de lo que está pasando. El juicio político y tantas situaciones que se han dado en el país, también aquellas generadas por la naturaleza, de alguna manera distraen a los ecuatorianos de temas que han resultado enormemente polémicos. Quisiera conocer su visión sobre esa investigación denominada León de Troya. Todos los entretelones que se dieron con estos personajes que han pasado por el momento a un segundo plano: Hernán Luque, Cherres, hoy ya fallecido Danilo Carrera. ¿Qué piensa usted sobre esa situación que la Corte Constitucional no permitió que sea ventilada en el marco del juicio político? Le voy a ser sincero, Gustavo, por un tema, digamos, familiar. Yo he estado viajando mucho todo el año pasado y
y lo que va transcurrido y no he seguido así al día minuciosamente en detalle los vericuetos, muchos, múltiples, desagradables de la política. Estoy enterado de los grandes temas, de las líneas maestras de la política nacional, pero estos detalles no los conozco, por lo menos no los conozco en la medida en que pueda opinar sobre ello, así es que prefiero abstenerme. Creo que usted podrá obtener opiniones mucho más válidas y mucho más fundamentadas de parte de quienes han seguido esos temas con la minuciosidad que por mis frecuentes ausencias no he tenido yo. Bien, culminemos con un tema que debilita mucho al presidente de la República, su baja aceptación, los problemas que se presentan en los distintos lugares del país. Creo que no hay excepción en esta última etapa. El día de hoy Cuenca hará una marcha. Hasta donde conocemos va a ser una marcha histórica, pues hay aproximadamente un centenar de entidades que incluye universidades, incluye GATS parroquiales, incluye incluso a otros cantones de la provincia de la Azuay, que harán esta multitudinaria marcha que está ya iniciándose a esta hora de la mañana en Cuenca para protestar por el estado que raya con el desastre de la vialidad aquí en el austro del país. Y sigue por allí una serie de asimetrías que se dan, los problemas más complejos del país no han podido ser resueltos debidamente por el presidente de la República. Su comentario general sobre la situación del país y la complejidad de resolver tanto problema que tiene en sus manos el presidente de la República, que pronto empezará la segunda y final parte de su gobierno. Sí, creo que esto lo he dicho con mucha propiedad. El presidente Lasso ha desilusionado a mucha gente. Creo que cuando él fue elegido hubo muchas expectativas de que era un hombre que a lo largo de sus 10 o 12 años de política activa y en primera línea, pues se había preparado lo suficiente, no solamente él conociendo el país, conociendo sus problemas y buscando las soluciones, sino que había constituido, conformado equipos de trabajo con los cuales su visión del país y sus proyectos y planes para el Ecuador iban a ser ejecutados con rapidez, con celeridad, con eficiencia, con eficacia. Lamentablemente nada o casi nada de eso ha ocurrido. El presidente tuvo un acierto inicial indudable, que fue la vacunación. Después logró de alguna manera estabilizar los indicadores de la macroeconomía, logró disminuir drásticamente el déficit fiscal, estabilizó las cuentas fiscales, ordenó las finanzas públicas que durante todos los años del correísmo habían estado muy alborotadas, muy desordenadas, porque fueron muy manejadas con mucha, el dinero público fue manejado con mucha irresponsabilidad y con mucha politicaría, con mucha demagogia. Pero después de eso el presidente no supo concretar esos éxitos macroeconómicos en beneficios para la gente, en beneficios tangibles, rápidos, inmediatos para la gente, además, por supuesto, de los planes a mediano y a largo plazos. Y claro, la popularidad del presidente se fue desmoronando porque no había respuesta. Y que todos estos pedidos, como el que hoy le hace la ciudad de Cuenca, no eran respondidos. La gente que decía hay que solucionar este problema, hay que atender este otro, hay que gastar, invertir, hacer obra pública. El presidente de la República no lo respondía. Parece que sigo sordo y mudo a los reclamos de la gente. Parece que es un hombre que se ha encerrado en la Torre de Marfil. Yo he tratado de hablar con gente cercana a él, que me cuenten cómo es el día a día del presidente, si él atiende los reclamos de la gente, si está informado, si está pendiente de qué se dice en los medios de comunicación para oír las opiniones de la gente. Y me dicen que no, que es un hombre que está cerrado con su grupo muy cercano. Hubo unos pequeños cambios en ese grupo hace un par de meses, pero no ha habido un cambio en la actitud del presidente. Y sigue absolutamente impermeable a todas las opiniones de los demás, incluso las opiniones más positivas, las opiniones más de mejor buena voluntad, que tratan de ayudarle al presidente a que entienda que hay que corregir el rumbo por su propio bien, por el propio bien de su gobierno y por lo tanto por el bien del país. Pero parece que el presidente pues es invulnerable a cualquier opinión externa. Y obviamente pues encerrado en una burbuja, subido en una torre de marfil,
no se entera de las angustias de la gente y obviamente la gente le responde con indiferencia, con antipatía e incluso con animadversión. Si el presidente de la República logra salvarse, si Guillermo Lasso logra salvarse de este juicio político por la pésima presentación de las acusaciones por parte de estos tontos y tontas, voy a decir así en el lenguaje de ellos, tontos y tontas asambleístas que no lograron fundamentar bien su juicio político, si Lasso logra salvarse, tiene que entender que si quiere tener gobernabilidad en la segunda mitad de su gobierno, tiene que cambiar drásticamente, inmediatamente, un giro de 180 grados en el rumbo de su gobierno, porque así como va, logrará salvar este problema del juicio político, pero su gobernabilidad quedará en ruinas y esa gobernabilidad no mejorará y terminará siendo un triste gobierno que se va con mucha pena y sin ninguna gloria, si es que el presidente no cambia. ¿Quién le hace llegar este mensaje de que la sociedad le está clamando por cambios? No lo sé. Parece que el hombre no tiene a su alrededor gente que se atreva a decirle que esté equivocado y que él mismo no se abre a la sociedad. Pero si no lo hace, aunque se salve del juicio político, el juicio de la historia contra él será lapidario. Tras el juicio político que se perfila hacia finales de mayo, Jorge, es decir, ya con Guillermo Lasso en su segundo año de gobierno, o a lo mejor un gobierno encabezado por Alfredo Borrero o por Virgilio Saquicela, ¿qué posibilidades reales? Ni lo diga. ¿Qué posibilidades reales ve usted de que se dé eventualmente un acuerdo de gobernabilidad en el país? Creo que las posibilidades serían mayores sin duda si el vicepresidente Alfredo Borrero asumiera, porque creo que él, entiendo yo que no ha estado metido estos 2 años en la Torre de Marfil junto a Guillermo Lasso sin oír las opiniones de nadie, sino que él seguramente en el desempeño de sus funciones ha estado constantemente en contacto con diferentes sectores de la sociedad que sin duda le habrán hecho saber del descontento que hay. Seguramente pues si es que Borrero fuera el próximo presidente de la República, entraría a la presidencia dispuesto a inmediatamente cambiar el rumbo del gobierno, abrirse, tratar de lograr un gobierno primero con gente más capacitada, con gente de mejor nivel y lograr alguna forma de convergencia con diferentes sectores, algún gobierno de unidad o de por lo menos de convergencia. Me parece que esas posibilidades son mayores con él, con Lasso, porque parece que Guillermo Lasso no quiere abrirse, ya debió haberlo hecho, ha tenido demasiados reveses en su manejo político, su popularidad que llegó a estar en 77, hoy a duras penas pasa de 10, es decir, ha habido una caída tan vertiginosa que ya debió haberlo llegado a reaccionar y no lo ha hecho. Entonces si no lo ha hecho hasta ahora, lo hará después, a lo mejor Borrero lo haría mejor. Saquicela ni mencionarlo, pero sería una barbaridad. Si el señor Correa y el señor Nebot le hacen al Ecuador la maldad terrible, con cualquier pretexto, de ponerlo al señor Saquicela o a alguien como él, para que sean sus recaderos durante un tiempo, para que convoquen a las elecciones con el prontuariado de los correístas presos y prófugos limpiado, y con contratos concedidos a personas interesadas que hoy están lejos de los contratos del gobierno, pues creo que los nombres de Correa y Nebot deberían pasar a la historia pues en páginas negras. No creo que lleguen Correa y Nebot a hacerle al Ecuador la maldad terrible de poner a un Saquicela o a alguien como él de presidente. Creo que la democracia tiene sus normas, tiene sus plazos, tiene sus procederes, que los tenemos que respetar como lo han respetado los países que han logrado establecer democracias duraderas, lo cual ha repercutido en economías prósperas. Y si el señor Lasso fue elegido por 4 años, tiene que ser él quien gobierne 4 años o, en su defecto, el vicepresidente que fue elegido por él. Pero que 2 líderes pongan por su afán de sacarlo a Lasso y de ellos tener el poder en sus manos, pongan una tercera persona sin que los ecuatorianos nos hayamos pronunciado, hayamos votado por esa tercera persona, en este caso Saquicela o quien fuera, le harían un daño terrible al país que el país nunca les debería perdonar. Una última pregunta, Jorge, si me permite.
Es un asunto que podría pasar como irrelevante, pero es relevante porque habla mucho de la calidad actual de la política ecuatoriana. ¿Cómo vio usted esa entrevista, ese desplante más bien, deberíamos decir, que pone a prueba la paciencia, la inteligencia de los ecuatorianos, entre María de los Ángeles Duarte y Orlando Pérez? Me parece que los socialistas del siglo XXI, especialmente los de aquí en el Ecuador, los de la Revolución Ciudadana, han llegado a un nivel de desfachatez ya infame. Lamentablemente hay un 20, 22, 25% de ecuatorianos que hagan lo que hagan los correístas, por ruin que sea, les parece bien y hasta encuentran justificación. Estas declaraciones de la señora Duarte, quien por no cumplir por no enfrentar a la justicia como debió hacerlo, como lo hace una persona digna cuando es acusada, se enfrenta a los jueces y demuestra su inocencia, si es que es inocente. Fue capaz de urdir con el señor Maduro y probablemente con ciertos sectores del gobierno argentino una fuga que lo que hizo es afectar las relaciones del Ecuador con Argentina, o sea, las relaciones entre dos países. Históricamente, amigos, no nos olvidemos que en la batalla de Pichincha, en 1822, hubo una importante presencia de soldados argentinos. Estuvo aquí el coronel Juan Lavalle, uno de los héroes más importantes de la independencia argentina, participó en la batalla de Pichincha. El Ecuador y la Argentina han tenido largos siglos de una relación muy afectuosa, y esa relación fue afectada por la señora Duarte, que en vez de dar la cara ante la justicia, prefirió huir, haciéndole el daño que le hizo a esa relación bilateral. Y oírle el cinismo con que se expresa, aprendido de su líder, del señor Correa, y contagiado a un montón de correístas que igualmente hablan con gran cinismo, con gran suficiencia, que mienten con una solvencia que asombra, deslumbra, espanta. Pues es doloroso que esos sean los políticos ecuatorianos, y es más doloroso todavía que aún haya un 20 o 22 o 24% de ecuatorianos que sigan a esta gente que tanto daño le hizo al país y que, según parece, quiere volver para terminar la demolición. Bien, gracias Jorge por habernos acompañado. A usted, Gustavo, muchas gracias. Declaraciones del licenciado Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria, productor del programa Decisiones que transmite los fines de semana esta emisora. Son las 9:06 minutos.